Richard gritaba y lloraba pidiendo auxilio, y nadie lo escuchaba. Estaba fuera de la casa buscando un libro en el vehículo. Oye ruidos y observa a personas corriendo, gritando, y otras heridas en hordas gruñendo y agrediendo a sus vecinos. Era muy horrible, no podía creer el caos de su vecindario. ¿Estás listo para un apocalipsis zombie? Cuando la diversión se convierte en terror, Caroline y sus amigos deben enfrentar un mundo que ha cambiado para siempre. Caroline, entusiasta de los videojuegos que disfruta de los juegos de acción y aventura. Aquella noche, se reunió con sus amigos en su casa para sumergirse en su videojuego favorito. Las risas y los gritos de emoción llenaban la habitación. De repente, un grito desgarrador rompió la diversión. «¡Hay zombies afuera!», exclamó uno de sus amigos. Caroline creyó que era una broma. La idea de que zombies pudieran estar afuera de su casa era demasiado absurda. Con escepticismo, se acercó a la ventana. Lo que vio la dejó paralizada. La calle estaba llena de zombies. Las risas de sus amigos se desvanecieron, mientras todos se acercaban a la ventana incapaces de creer lo que presenciaban. El terror comenzaba a apoderarse de ellos. Caroline corrió hacia la habitación de su hermana intentando despertarla. Subió al piso de arriba y le dijo a su hermana: «Despierta por favor, hay zombies afuera», gritó sacudiéndola. Pero antes de que su hermana pudiera reaccionar, escuchó un ruido que venía de la cama. Se dio la vuelta y vio a Richard, que era su novio, tambaleándose hacia ellos. «Richard, no», gritó Caroline. Este, con un movimiento lento y torpe, se lanzó hacia ella. En un instante, las chicas, aterrorizadas, supieron que no podían quedarse más tiempo. Con el novio de Caroline convertido en zombie, Caroline tomó la mano de su hermana y corrieron hacia la puerta. Lograron salir de la casa y decidieron que su única opción era llegar al muelle y agarrar un bote. La idea de escapar por el mar les daba esperanza. Mientras corrían por las calles desiertas, el sonido de los gemidos de los zombies resonaba a su alrededor y la oscuridad parecía cerrarse sobre ellas. De repente, en una esquina, se encontraron con una conocida. Era una amiga de Caroline, pero lo que antes había sido una cara conocida ahora era un rostro descompuesto. Convertida en zombie, se abalanzó hacia ellas con un gruñido aterrador. Caroline y su hermana se detuvieron en seco y el terror las paralizó por un momento. Sin embargo, el instinto de supervivencia tomó el control. Sin pensarlo dos veces, giraron y corrieron, dejándola atrás. Mientras iban por la calle, podían escuchar gritos y caos, pero debían llegar al muelle y encontrar una forma de escapar de aquello. El pánico se apoderaba de ellas. Se encontraron atrapadas en una tienda de ropa, las luces parpadeaban, y el silencio se rompía solo por el sonido de los gemidos lejanos de los zombies. Con miedo, decidieron que no podían ser atacadas, debían prepararse. «Mira», exclamó Caroline señalando hacia la cocina. Rápidamente, buscaron cualquier cosa que pudiera servir como arma. Caroline tomó un cuchillo de chef, afilado y brillante. Su hermana optó por una sartén de hierro fundido, que parecía lo suficientemente pesada como para causar daño. Se sintieron un poco más seguras. De repente, un ruido resonó desde la entrada de la tienda. Caroline y su hermana se giraron. Era un grupo de zombies, entre ellos Richard, tambaleándose hacia ellas. La supervivencia era lo único que importaba. «Prepárate», gritó Caroline, mientras se colocaba en posición defensiva. Los zombies se acercaban, sus ojos vacíos fijos en ellas, y el hedor a descomposición llenaba el aire. Caroline se lanzó hacia el primer zombie, utilizando el cuchillo con determinación. Su hermana, con la sartén en alto, golpeó a otro zombie que intentaba acercarse. La tienda de ropa se convirtió en un campo de batalla. Las perchas y las prendas volaban por los aires mientras luchaban con todas sus fuerzas. Cada golpe era un recordatorio de que estaban luchando por sus vidas, y la desesperación aumentaba con cada zombie que caía, solo para ser reemplazado por otro. La visión de Richard, ahora un monstruo, se mantenía en su mente. A medida que la lucha se intensificaba, Caroline y su hermana se dieron cuenta de que no podían quedarse allí por mucho tiempo. La tienda, aunque parecía un refugio, era temporal y estaba a punto de convertirse en una trampa mortal. Con el sonido de los gemidos de los zombies resonando cada vez más cerca, sabían que debían encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. La tensión en el aire era insoportable y el tiempo se estaba agotando. Finalmente, después de una lucha desesperada, Caroline y su hermana lograron llegar al muelle y encender un pequeño bote de motor. Se alejaron de la costa, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Sin embargo, la calma fue efímera. Mientras navegaban, Caroline sintió que algo no estaba bien. La oscuridad del agua y el silencio del entorno la hacían sentir vulnerable. Arriba a la derecha, te dejo una tarjeta para la 5ª temporada, no te la pierdas. Si te está gustando el video, compártelo con tus amigos. De repente, un grito familiar resonó en la distancia. Caroline, la voz era de Sam, una amiga de juegos con la que había compartido innumerables horas de juego y risas en línea. Caroline no podía creerlo. «Sam, ¿eres tú?», gritó.
mientras el bote se acercaba a la orilla donde Sam estaba de pie, con una expresión extraña en su rostro. Pero a medida que se acercaban, la alegría se convirtió en horror. Sam no era la misma, su piel estaba pálida y descompuesta. Sam, ¿qué te ha pasado?, preguntó su amiga de juego. Alguien en quien había confiado, ahora era un zombie. Sam intentó acercarse, pero Caroline, con el cuchillo, se mantuvo firme. No te acerques, gritó. En su mente, la confianza era un lujo que no podía permitirse. Sam, en su estado actual, representaba un peligro inminente. Lo siento, Sam, no puedo ayudarte, no puedo arriesgarme. Tenía que tomar decisiones difíciles, eran parte de la lucha por la supervivencia. Después de una larga travesía llena de peligros y decisiones difíciles, Caroline y su hermana finalmente encontraron un grupo de sobrevivientes.